Buenas noches, hermanos. Una vez más le damos la bienvenida al canal de nuestra iglesia en este precioso domingo por la noche. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Hermanos, vamos a empezar en este día una vez más orando por esta nación de Bolivia. En especial oramos aquí por Santa Cruz. Oramos por nuestra iglesia, por cada uno de ustedes. Que Dios los bendiga de una manera muy especial. Oremos también por nuestra iglesia madre, la iglesia del Paso, Texas. Que Dios bendiga a aquellos hermanos que día a día se acuerdan de nosotros, que día a día están orando por esta nación de Bolivia. Oremos también por nuestros pastores líderes del compañerismo. Oramos por el pastor Michel, oramos por mi pastor, pastor Paul Stevens, pastor Ricardo Contreras y el pastor Ernie López. Que Dios los bendiga de una manera especial y maravillosa a cada uno de ellos, que los siga usando como hasta el día de hoy. Pedimos por salvación por Juana Sánchez, familia González Alpiri, Claudia Román Calderón, Rafael Román Mercado, Alex Solís Coimbra, Paula Fernández, Vania Vega, Juan Carlos Suárez, Armando Herrera Vanegas. Milagros de sanidad, seguimos orando por nuestra hermana Joya Parada, por un milagro de sanidad en su vida. Eli Coimbra Roca, Fernanda Melgar, Teresa Sánchez, Marta Calderón, Germán Justiniano, Consuelo de la Cruz, José Antonio Pacheco, Fanny Rojas Acosta, Eduardo Rodríguez, José Luis Cabrera, Celia Puma y el hermano David Sánchez. Necesidades especiales, oramos por la familia Rabán Montaño, Amelungue Candia, Amelungue Puma, Castellón Arteaga, Cardoso Coimbra, Gumiel Sánchez, Justiniano Pedraza, París Rebollo, Rodríguez Sarabia, Solís Pedraza, Solís Melgar y la familia Suárez Vega. Oramos por cada una de estas peticiones, por cada necesidad que ha sido nombrada en esta noche. Hermanos, yo les pido a todos ustedes, dejemos todo en las manos de Dios. Oremos por esta nación, oremos por nuestra iglesia, oremos por todo lo que está sucediendo y podemos creer en cosas grandes que Dios nos va a bendecir. Les voy a pedir en esta noche, vamos a inclinar nuestro rostro, cerrar nuestros ojos, amén, y vamos a orar todos juntos. Ahí donde ustedes se encuentran en casita, declaren la bendición de Dios. Señor, venimos delante de ti, dándote las gracias, mi Dios, por todo lo que has hecho en nuestra vida, de la manera, oh Dios, que has bendecido nuestro ministerio, de la manera que has bendecido a cada una de las familias de nuestra iglesia. Pero hoy, Señor, venimos delante de ti, dejando, Señor, toda preocupación, toda necesidad, toda enfermedad, todo lo ponemos en tus manos, porque sabemos y entendemos, Padre, que para ti no hay nada imposible. Pero tú conoces, Señor, la necesidad que tiene cada persona, en especial aquellos que están enfermos, mi Dios. Escucha sus oraciones y haz un milagro de sanidad en su vida. Los matrimonios, Señor, transfórmalos, cámbialos, bendícelos, Señor. A los jóvenes tócalos, restáuralos y llévalos por un mejor camino. Señor, sabemos que hay un propósito y hay un destino que tú tienes para nosotros. Fortalécenos y bendícenos para vivir rectamente delante de ti, en arrepentimiento, en santidad, en obediencia, Señor. Que todo lo que hagamos, Señor, sea agradable delante de tus ojos. De esta manera, Señor, y en esta noche, te damos toda la honra y toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. De veras, muchas gracias por acompañarnos en este precioso domingo por la noche. He titulado, hermano, este sermón, la oposición en nuestra vida. ¿Qué pasa, hermano, cuando nosotros queremos más y más de Dios? Cuando aceptamos a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Hermano, siempre hay una oposición en nuestra vida. Siempre vamos a enfrentar a alguien que va a estar en contra de lo que hacemos o queremos hacer para el Señor. ¿Por qué? Porque antes vivíamos de una manera o pasaban cosas o situaciones y las personas lo veían por todo lo que había sucedido, y tal vez hay situaciones que en los corazones de ellos ahí queda ese recuerdo, y en ocasiones viene esa oposición. Sí, decimos, ahora Cristo Jesús está en nuestro corazón, ahora mi matrimonio, ahora mi vida va a cambiar. Yo creo y declaro que todo va a ser diferente. Y muchas personas dicen, eso no es verdad.
De nada te sirve estar ahí en la iglesia, de nada te sirve hacer todo lo que te dice tu pastor, o por qué vas a hacer lo que te dice tu pastor. La oposición en nuestra vida, muchos están en contra de esto, y por esto también muchos no quieren buscar el consejo, no quieren hacer lo correcto delante de Dios. Pero vámonos ahí a la palabra de Dios, donde dice en Hechos 18, versículos 5 al 11, dice la palabra de Dios de esta manera. Hechos 18, versículos 5 al 11, cuando Silas y Timoteo vinieron a Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Mi conciencia está limpia. Desde ahora me iré a los gentiles. Salió de ahí y se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Crispo, alto dignatario de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios al oír creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y nadie pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo ahí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Aquí vemos, hermano, que muchos estaban en contra de lo que Pablo estaba haciendo, y él se sacudió los vestidos y prefirió alejarse de ellos. En ocasiones, hermano, vamos a enfrentar, aún dentro de la iglesia, personas que van a estar en contra de lo que tú estás haciendo para el Señor. Más cuando tienes ministerio. ¿No he escuchado cuando personas dicen: ¿y él por qué sí tiene y yo no? Amén. En ocasiones vienen ese tipo de conflictos. Amén. Pero, hermanos, hay cierta oposición en nuestra vida. Amén. Quiero hablarte primeramente acerca del reproche del evangelio. El reproche del evangelio. Una de las cosas, hermano, que uno llega a saber muy rápidamente cuando se entrega a Cristo, es algo simple y sencillamente, amén, que siempre sucede esto. Te voy a decir por qué. Es que no todos van a estar contentos por nuestra salvación, por nuestra conversión, por aceptar a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Amén. Y principalmente son nuestros familiares. Muchas veces ellos se oponen a de que estemos siempre en la iglesia. ¿Por qué tanta iglesia? ¿Por qué tanto evangelismo? ¿Por qué tanta oración? ¿Por qué tantos servicios? Se oponen, hay una oposición en todo esto. Amén. Cuando te entregas por completo a Cristo, tu vida ha cambiado, y te prediqué parte de eso en la mañana. Pero muchos aún, viendo tu vida que ha cambiado, viendo tu matrimonio diferente, viendo la bendición de Dios, aún, a pesar de que lo ven, se están oponiendo a lo que estás haciendo para Dios. Es tal vez como empezar a nadar contra corriente. Amén, qué difícil es cuando vas nadando, amén, y vas en contra de la corriente. Amén, es cada vez más cansado, es cada vez más difícil, pero vas a obtener la victoria. Amén. No todos quieren servir a Dios. Personas se salvan, le entregan su corazón al Señor, pero no todos quieren servir en la iglesia. No todos quieren hacer algo más para el Señor. No todos quieren también escuchar el evangelio, escuchar la palabra de Dios. Muchos, es más, ni siquiera están interesados. No quieren cambiar. Quieren seguir viviendo de la misma manera. Pero si tú cambias, se van a oponer a tu cambio también. Amén. ¿Por qué? Porque siempre eso va a estar sucediendo en nuestra vida. Amén. Porque son personas que no quieren vernos felices. Porque son personas que no quieren vernos transformados, cambiados y más aún bendecidos por el Señor. En Mateo 7, versículo 13 y 14 dice la palabra de Dios de esta manera:
Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Versículo 14. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Pocos son los que la hallan. Es muy interesante esto, es muy importante. Amén. Entrad por la puerta estrecha. No va a ser nada fácil. Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Ahí es más fácil, ahí está más ancho. Ahí pueden entrar y salir muchos. Amén. Dice, muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y pocos son los que la hallan. Amén. Por eso, cuando salimos, hermano, a evangelizar, la mayoría, hermano, no muestra interés. La mayoría de las personas que vemos o queremos darle un volante, la mayoría de ellos lo ven y, es de una iglesia, dice que Cristo Jesús te ama. Amén, no sé si te ha pasado. Cuando tú se lo das, según ellos lo van leyendo, van caminando y más adelante lo tiran a la basura. Otros sí lo leen porque sí les interesa, pero muchos de ellos en estos tiempos no les interesa nada de las cosas de Dios. Amén. Algunas personas aún se oponen. Yo recuerdo aquella ocasión que andábamos evangelizando allá en El Paso y mis hijos eran pequeños, andábamos repartiendo ahí volantes, invitando a la gente a la iglesia, diciéndoles que Cristo Jesús lo ama. Uno de mis hijos se quedó hablando con un señor que estaba cortando el pasto ahí afuera de su casa, y llega mi hijo y lo invita a la iglesia y dice Cristo Jesús lo ama. Y este señor empezó a gritarle a mi hijo, y era un niño en ese entonces. Empezó a querer pelear con él, a querer ofenderlo. Se estaba oponiendo a lo que el niño le estaba diciendo. Cuando nosotros volteamos a ver a mi hijo, fuimos, y este señor lo que quería era provocarnos. Estaba oponiéndose a lo que nosotros estábamos haciendo y nos estaba provocando para que nosotros reaccionáramos igual que él. Pero mi hijo empezó a decirle, amén, tantas cosas de la palabra de Dios. Y le dijo, Cristo Jesús en la cruz dijo, perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Y este señor empezó a tranquilizarse. Luego llegó nuestro pastor, empezó a hablar con él. ¿Sabes cómo terminó la discusión? Orando por él. Aceptó a Cristo Jesús como Señor y Salvador, pero al principio se estaba oponiendo a lo que nosotros estábamos haciendo, sin ni siquiera saber o entender por qué lo hacemos. Amén. Hermanos, en el libro de Hechos, la historia, amén, de la primera iglesia, amén, gran parte de lo que dice ahí la palabra de Dios, habla de ataques, habla de prisiones, habla de falsas acusaciones y aún abuso físico, lo que pasaron en aquel entonces y lo que seguimos pasando hasta el día de hoy. Había ataques ahí a las personas. Podemos hablar de esas prisiones en las cuales, por hablar del Señor, por orar por los demás, muchas personas llegaban a ser, amén, aprisionados, hermano. Ahí esas falsas acusaciones, esas mentiras, ese engaño. ¿Para qué? Amén, para maltratar a los cristianos. Aún había abuso físico. En Juan 17, versículo 14 al 16 nos dice la palabra de Dios: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Nosotros le pertenecemos a Cristo Jesús. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. Te hablé de este señor, estaba enojado por lo que estábamos haciendo para el Señor, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Cómo terminó aquella discusión? ¿En qué terminó? Orando por ese hombre. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo, dice el Señor. Mateo 10, versículo 25 nos dice la palabra de Dios: bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor.
Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Amén. Va a haber oposición, va a haber ataques. Amén. Y muchas personas se enfocan en eso, en atacar a los cristianos, en burlarse de los cristianos, porque hay una oposición que día a día vamos a estar enfrentando, y muchas veces es en nuestra familia. Hay personas, amén, que no van a aceptar que nosotros seamos cristianos, y están esperando un error de nosotros, están esperando que lleguemos a ser las mismas personas que éramos antes, amén. Pero no, hermano, esto no va a suceder así, porque Cristo Jesús está en nosotros y nos lleva por un mejor camino. En Juan 7, versículo 7, nos dice la palabra de Dios: no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Amén. Las obras del mundo son malas. Ahí vas a encontrar con la gente del mundo, vas a encontrar pecado, vas a encontrar perversión, vas a encontrar, amén, maldición, atadura. Amén. Porque las obras del mundo, o sea, las obras del diablo son malas. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Amén. Tú puedes toparte con un amigo y tal vez él es un borracho, y tú le dices: lo que estás haciendo está mal. ¿Qué es lo primero que te dice? No te metas en mi vida, es mi vida, ¿y qué? Si yo le estoy echando a perder, es mi problema, no es tu problema. Pero no es que te estás metiendo en su vida, no es que quieres hacer que cambie inmediatamente, no. Tú quieres lo mejor para él. Le estás hablando de la palabra de Dios, amén. Pero hay una oposición ahí, hay un rechazo, porque ellos viven atados. Ellos viven, sí, en una maldición y no quieren soltarse de eso. Amén. ¿Por qué? Prefieren vivir en las obras del mundo, que las obras del mundo son malas. Amén. Ahí en Juan 15, versículo 18 y 19 dice la palabra de Dios: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Amén. Queremos hablar a la gente, queremos predicarle a la gente, queremos orar por las personas, y muchos están en contra de eso. Amén. Yo recuerdo estar allá en la ciudad de Guadalajara, en México, y fuimos a una plaza que hay en el centro, una plaza muy, pero muy, muy grande, muchísima gente, ¿sí? Ahí parece hormiguero, pasaban gentes por todos lados, ¿sí? Y hay personas, hermano, que te venden hierbas y te venden gotas de esto, gotas del otro, merolicos le llaman allá, amén, y están vendiendo esto, lo otro, y que te hago una limpia y te hago esto, y había mucha gente escuchando a esos dos hombres que estaban ahí entreteniendo a la gente, y que esta hierba es buena para esto, que esto para el otro, y mira esto y te quita aquello también, y la gente está ahí escuchando a esos hombres. Nosotros llegamos y nos pusimos del otro lado, empezamos a dar testimonio, empezamos a tocar unas alabanzas, empezamos ahí a predicar algo de la palabra de Dios. Llegó la policía y nos corrió. Prefirieron corrernos a nosotros, que nosotros oramos por los enfermos en el nombre de Jesús, que nosotros podemos hablar a los matrimonios para que sean cambiados, transformados y bendecidos por el Señor, a los jóvenes para que se alejen de ese camino de pecado, de tentación, amén, y prefirieron corrernos a nosotros. Nos fuimos del otro lado de la plaza. La policía nos amenazó y nos dijo que si nos veían otra vez ahí, sí, al pastor lo iban a meter a la cárcel, o sea, a mí. Nos fuimos al otro lado, y vamos al otro lado, y hay una rueda de gente, muchísima gente, y en medio de ellos andaban unos payasos.
haciendo reír a toda la gente, diciendo perversidades, loquera y media, haciendo tantas cosas, hermano, y te dicen cosas, se burlan de la gente, se burlan en su cara, les dicen cochinada y media, y jajaja, la gente está bien contenta escuchando a esos hombres que aún se están burlando de ellos, amén, que están viviendo en pecado, que les están diciendo maldiciones, palabras feas. Amén, y llegamos nosotros, nos pusimos un poquito más adelante y les dije a los hermanos, vamos a empezar a cantar unas alabanzas, vamos a empezar a dar testimonio aquí en este lugar. ¿Seguro, pastor? Sí, vamos a empezar. Y empezamos, la gente, una multitud ahí, no nos hacían caso. No nos hacían caso. Amén. Y nos pusimos ya más del otro lado y empezamos otra vez. Llegaron otros policías y nos corrieron. Nos corrieron a nosotros de ese lugar. Amén. Prefirieron quitarnos a nosotros que estábamos haciendo la voluntad de Dios. No estábamos ofendiendo a nadie. No nos estábamos burlando de nadie. Estábamos hablándoles de la verdad, predicando la palabra de Dios, cantando alabanzas, y nos corrieron. Y aquellos que estaban engañando a la gente, burlándose de la gente, diciéndole perversidades, no les dijeron nada. Aún esa misma gente, los payasos empiezan a pedir dinero y la gente les da. Nosotros ni siquiera fuimos a eso. Amén. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fueres del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Servir a Cristo, hermanos, va a traer un cierto nivel de rechazo en determinados momentos de tu vida o de tu ministerio. Cierto reproche o resistencia en tu matrimonio, en tu manera de vivir. Amén. Estas cosas pasan a unos más que a otros, pero siempre vas a enfrentar un cierto rechazo en tu vida. Va a haber ciertos reproches que tú vas a escuchar. Personas que te quieren menospreciar, que te quieren humillar, únicamente porque tú no maldices, porque tú no eres igual que ellos, porque tú no tomas, porque tú no ves lo que ellos ven. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta de que tú eres un hijo de Dios, se dieron cuenta de que tú eres cristiano, y empezó aquella resistencia, empezó aquel rechazo, empezó aquel reproche. Amén. Esto es una realidad, no nada más en algunos, sino en todos. Segundamente quiero hablarte, cuando tenemos esa oposición, hoy te digo, tenemos que enfrentarlo. En Hechos 18, versículo 6, dice la palabra de Dios: pero oponiéndose y blasfemando esto, les dijo, sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Amén. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Estaba enfrentando a aquellos hermanos a los cuales él les predicaba. Y no lo querían entender. Aún podemos ver, te dije al principio, hay personas que aún en la misma iglesia están en contra de lo que se hace. Tenemos que enfrentarlo. No sé si te ha pasado. Hay personas que dentro de iglesias tú puedes decirles que puedes hacer esto y aquello y no lo hacen. Luego vas y hablas con alguna persona del mundo y le dices, es que sabes, tu vida puede cambiar de esta manera. Y la Biblia dice que tú tienes que hacer esto, y son personas que no le hacen mal a nadie, pero no son cristianos, pero reciben todo lo bueno porque quieren ser bendecidos. Amén. ¿Y qué pasa con aquellos que escuchan predicación tras predicación? Mensaje tras mensaje, consejo tras consejo. Amén. En una ocasión nos dijo mi pastor, no pierdas el tiempo. Si ellos no quieren, habrá otros que sí quieran. Si esas personas no quieren cambiar, ya habrá otros que quieran cambiar, que quieran ser bendecidos. Amén. ¿Por qué? Ya les dijiste una y otra vez qué es lo que tienen que hacer y no lo hacen. Es porque no quieren, porque hay una oposición, hay una negatividad dentro de ellos.
Amén. Por eso dice, pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. El problema es que muchas veces esas palabras de oposición, esas palabras de blasfemia, esas mentiras, estaban queriendo, hermano, tener un efecto en la mente del corazón de Pablo. Hoy, esas blasfemias, esa oposición, quiere también tener un impacto, un efecto en tu mente, en tu corazón. Tú lo recibes y si lo guardas te va a dañar. Amén. Este es el potencial de la oposición. Puede turbar tu mente, puede turbar tu matrimonio, tu vida, puede llenarte de temor, puede aún desanimarte, puede causar tristeza la oposición si la dejas entrar a tu vida. Hay veces donde la oposición va a ser eso dentro de ti, si tú lo permites. Amén. Te va a afectar profundamente. Tienes que saber, amén, entender cuando viene la oposición y te ataca. Cristo Jesús también hizo a sus discípulos, amén, conscientes, hermano, de esto. Siempre vamos a enfrentar oposición en tantas cosas que queramos hacer, y más cuando las personas se dan cuenta de que somos cristianos, que nosotros no maldecimos, que nosotros no tomamos, que nosotros no vamos a fiestas, que nosotros, amén, no hacemos lo que el mundo hace. Somos felices, convivimos, tenemos compañerismo, disfrutamos los cumpleaños, amén, hacemos tantas cosas y realmente no hacemos lo que el mundo hace, hacemos lo que Cristo Jesús quiere que hagamos. Amén. Hermanos, en Mateo 10, versículo 14, dice la palabra de Dios: y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Salid, o sea, tenemos que alejarnos de ese lugar, tenemos que retirarnos de esas personas, porque no es agradable, amén, convivir o estar con personas que tienen una mente así. Amén, de oposición. Todo lo que tú dices siempre te lleva a la contraria. Y les dices algo de la palabra de Dios y siempre van a decir algo en contra de lo que tú dices. Y tú dices, a mí me gusta esto, no, pues a mí me gusta lo otro. Que yo digo, este es azul, no, es que este es verde. No, pero este es rojo, no, es amarillo. Y te van a estar enfrentando cada día. Tú quieres hacer lo mejor en tu trabajo, y esas personas siempre están esperando que tú cometas un error para contradecirte, para atacarte, para señalarte. Amén. Yo recuerdo aquella ocasión donde estoy yo en mi trabajo y estábamos ahí teniendo unas máquinas muy grandes en unas mesas, porque las íbamos a subir a un tráiler. Yo era el encargado ahí. Y iban amarradas con cadenas y todo, y me dice mi patrón, sabes, Víctor, no se van a ir hoy, pero aquí las dejamos listas, se van a ir hasta la otra semana. Ahí dejamos una semana y media esa máquina tan grande en aquellas mesas, las teníamos que mover con montacarga, y ya no las movimos. ¿Por qué? Porque hasta la otra semana se iban a ir. Una semana y media duró esa máquina ahí. Luego, después de esa semana y media, me dice mi patrón, sabes, Víctor, también ya pasó una semana y media y no van a venir por ella. Vamos a esperarnos otras 2 semanas. Ok, ahí estuvo casi un mes esa máquina, nunca le pasó nada. No pasó nada. Luego llega aquel camión, aquel tráiler para cargar esa máquina después de casi un mes, sin tocarla. Empecé a acomodar el montacarga acá, el otro del otro lado, y lo que le poníamos para empezar a levantarla, para poder meterla, amén, a esa plataforma, a ese tráiler. Amén. Pero antes de tocar, antes de meter, antes de hacer, antes de mover, se abrieron las patas y la máquina se cayó. Había 2 personas ahí en la compañía en ese momento. En vez de preguntarme, ¿qué pasó? ¿Te ayudamos? ¿Qué necesitas?
lo primero que hicieron fue hablarle a mi patrón. ¿Qué crees? La máquina se cayó. Hermanos, mi patrón no fue ese día. Estaba triste, molesto, yo no sé. Pero yo dije, Dios mío, ¿por qué tiene que pasar esto? Y muchas veces no entendemos, pero las cosas suceden porque Dios permite que sucedan las cosas así. Hermanos, pero estas personas primero le hablaron para señalarme, para ponerme en mal. Voy a la iglesia en la tarde, está mi patrón ahí. Me dice, hola Víctor, ¿cómo estás? Bien. ¿Y tú? Bien. Estando en la iglesia, todo bien. Dije, wow, qué bueno. Al día siguiente llego a la oración y ahí está mi patrón. Hola Víctor, ¿cómo estás? Bien. ¿Y tú? Muy bien. Ok. Salgo de la oración, me voy a mi trabajo, estoy en una oficina, llega mi patrón. ¿Sí? Y estaban los dos compañeros que yo tenía ahí, cada uno en su oficina, y los dos pensando, ahorita que llegue el patrón va a correr a Víctor porque la máquina se desbarató, se partió a la mitad. Y sí, efectivamente llegó mi patrón y me dice, Víctor, quiero hablar contigo. Y mis compañeros, sí, te van a correr. Yo en realidad dije, me va a correr, o sea, pero no hice nada. Fui a su oficina, estoy hablando con él empieza a checar las cámaras y se da cuenta que yo no había movido nada todavía, la máquina se cayó. ¿Por qué? No sé. Hermanos, mis compañeros esperando, estaban con esa oposición, estaban en contra y querían tal vez que me corriera. Uno de ellos quería quedarse con mi puesto. Mi patrón me dijo, Víctor, tú estás sirviendo a Dios, Dios te ha bendecido, tú fuiste mi primer empleado, sabemos que hemos crecido en el Señor, nuestra compañía ha crecido, ha sido de gran bendición. No te preocupes, levanta esa máquina, haz lo que puedas y ponla ahí atrás. Yo hice todo lo necesario, la quité, amén, le regresaron el dinero a mi patrón. Él dijo, las cosas pasan por algo. Hermanos, mis compañeros me dicen, ¿te regañaron? No. Me dijo mi patrón que las cosas pasan por algo y será porque Dios tiene algo mejor. Hermanos, ellos estaban en contra y querían burlarse de mí, querían señalarme, pero yo no había hecho nada. Yo tal vez podía enojarme y estar en contra de ellos, tampoco lo hice. Pero yo dije, Dios, si esto sucedió, es por algo. Pasaron 2 meses y me habla mi patrón, él anda fuera de la ciudad, me dice, Víctor, van a ir unas personas a ver esa máquina. Le digo, ¿cuál? ¿La que se desbarató? Dijo, sí, van a ir a verla. Fueron estas personas a ver esa máquina y le ofrecieron 3 veces más del dinero que la iba a vender antes de que se desbaratara. 3 veces más. Llega mi patrón a mi oficina. Después de 3 días me dice, Víctor, quiero hablar contigo. Están aquellos dos que estaban oponiéndose o queriéndose burlar de mí o queriendo hacerme enojar. Y me dice, Víctor, la vendí 3 veces más cara que cuando estaba armada esa máquina. La quieren para piezas, ellos no encontraban piezas y todo esto así desbaratado les va a ser de mucha utilidad. Y fue una bendición grande para Dios. Tomó algunos dólares y me los regaló. Y mis compañeros les dicen, oye, ¿y nosotros te avisamos cuando se cayó? Sí, por chismosos, por estar oponiéndose a lo que él estaba haciendo. Y él nunca hizo nada y no hizo nada incorrecto. Por eso yo lo voy a bendecir, porque él es un hombre de Dios y ustedes se perdieron de esa bendición. Ahí fue cuando dije, gracias Dios, ándeles, qué bueno, les dije a ellos. Amén. Hermanos, son testimonios. Y Cristo Jesús sabe perfectamente, amén, que la oposición puede afectarnos, que la oposición puede dañarnos, amén. Que no solo era, no quiero escuchar, o no solo era nada más un rechazo. Si lo tomamos personal, nos va a afectar. Yo podía tomar ese problema como personal, pero yo sabía que yo no había hecho nada y que la máquina se cayó. Y yo podía pelear con ellos por chismosos, por hablarle a mi patrón en vez de ayudarme. Pero yo dije, yo lo dejo en las manos de Dios. Y Dios me bendijo. Amén. En Mateo 5, versículo 11 y 12 dice, bienaventurados sois
Cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Recuerda esto. Amén. Recuerda esto, lo que dice ahí. Bienaventurados sois cuando por mi causa, dice el Señor, por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Les di el claro ejemplo, pero aún dice: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Amén. Hay personas que quieren dañarte. Hay una oposición en tu vida, tal vez en tu trabajo. Tal vez hay personas que están criticando tu matrimonio, tu manera de vivir. Tú solo crees en el Señor. Él tiene lo mejor para ti. Amén. Aunque muchos se opongan, sabes, Él tiene cosas grandes para ti preparadas. Muchas veces, hermano, vamos a tener, amén, que sacudirnos las palabras de otras personas. Aquellas palabras negativas que han dicho en contra de nosotros, o tal vez mentiras o señalamientos. Tenemos que aprender a sacudirnos todos esos dichos, hermano, y alejarnos de esas personas. Tenemos que saber, hermano, cómo no permitir que esas palabras nos afecten. Tenemos que entender y saber que esas palabras no pueden dañar nuestra vida, no pueden dañar mi familia, no pueden maldecir mis finanzas, porque yo creo en Cristo Jesús. Pablo, hermano, sencillamente, amén, ya se la sabía. Por eso él dijo, amén, que él mejor se retiraba de con ellos. Él mejor se iba con aquellos que sí quieren, amén, servir al Señor. Hermanos, Pablo se la sabía de todas. Cuando empezaron a blasfemar, dice la palabra de Dios. Cuando empezaron a mentir y a querer incitarle, amén. Ellos querían dañarlo. Ellos querían perjudicarlo. Pero él se sacudió y se retiró de ahí inmediatamente. Tal vez tú tienes que hacer lo mismo en esta noche. Amén. Él lo hizo cuando él vio, cuando él escuchó aquellas blasfemias, aquellas mentiras. Amén. Él dijo, ahí nos vemos. Muchos pierden, hermano, su carga por las almas, su carga por otras personas, específicamente, hermano, porque no saben cómo sacudirse esas palabras y caen en esa tentación, caen en ese problema, caen en esa mente negativa, amén. Toman el rechazo como si fuera personal, amén. Dejan que los fastidien, dejan que los molesten. Dejan que la oposición siga afectando su vida, siga afectando su corazón, siga afectando su mente. Los comentarios de alguien que ha sido afectado dicen, ¿para qué vamos a la iglesia? ¿Para qué vamos a evangelizar si nadie quiere los volantes? ¿Por qué siempre seguimos haciendo lo mismo si yo no veo que gente se salve? Si tú repartes 5,000 volantes y una sola persona se salva, dice la palabra de Dios que vale la pena. El pastor Stevens, cuando yo estaba en la iglesia, cuando varios de aquellos años estábamos ahí para ir a evangelizar y repartir volantes, el pastor mandaba a hacer, ¿sí?, de 30 a 40,000 volantes para un avivamiento. Eran muchísimos volantes. Y no llegaban 40,000 personas, no llegaban 10,000 personas, pero sí llegaban familias que hoy en día están establecidos en los caminos del Señor. Amén. Pero hay personas que podrán decir, nadie se está salvando. Mi familia tal vez nunca se rendirá a Dios. Tal vez no podemos cambiar porque ya fueron dañados, porque ya su mente fue afectada. Amén. Hay personas, hermano, que inclusive pueden empezar a regresar a aquellos insultos, se empiezan a pelear, se empiezan a hacer igual que esas personas. Te pones, hermano, al mismo plan que ellos, al mismo nivel que ellos, con la misma actitud que ellos, empiezas a hablar de la misma manera. Amén.
empiezas a tener esa oposición, ya no es parte de ellos, sino ya eres tú parte de ellos. Ya te estás haciendo igual que ellos y eso no debe de ser. Amén. ¿Por qué sucede esto? Porque en esas personas la oposición los ha dañado. Amén. Pero terceramente quiero hablarte de que dice la palabra de Dios: no temas, sino habla y no calles. Sigue dando testimonio. Que la gente se dé cuenta, sepa y entienda que tú eres cristiano. Que tú tienes ministerio en la iglesia, que tú vas a la iglesia todos los días a la oración, que tú vas a la iglesia el miércoles, que vas al estudio bíblico el viernes, que sales a evangelizar el sábado, que el domingo en la mañana vas a la iglesia, que el domingo en la tarde vas a la iglesia, que tú lees la Biblia a cada día y a cada momento, porque tú necesitas a Cristo Jesús en tu corazón. Ahí nos dice el Señor: no temas, sino habla y no calles. Tenemos que insistir, tenemos que seguir. Cristo quería, hermano, que Pablo entendiera esto. Porque si él hacía caso a las palabras y a las blasfemias de las otras personas, él iba a ser dañado y tenía que retirarse de ahí. Y muchas veces tú tienes que tomar esa decisión. En Hechos 18, versículo 9 y 10 dice: entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Amén. Hermanos, ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Dice el Señor: porque yo estoy contigo. Sean personas de tu familia, sean personas del trabajo, sean personas de donde sean, hermanos, se están oponiendo a lo que tú quieres hacer para el Señor. Una vez más, Cristo Jesús te dice: entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno podrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Amén. Yo pienso, hermano, que Cristo sabía perfectamente cómo pudo haber afectado a Pablo esas palabras. Y Cristo Jesús sabe, amén, que si tú haces caso de esas palabras, amén, pueden afectar tu vida. Pueden dañar tu matrimonio, pueden dañar tu corazón. Amén. Tal vez estaba pensando, ya nadie se quería salvar. Imagínate la mente de Pablo. Ya nadie quiere escuchar la palabra de Dios. Ya nadie se quiere salvar. Amén. Imagínate su mente. ¿Qué tal si me atrevo a salir una vez más y me matan? ¿Qué tal si me pasa algo? Amén. Es una mente triste. En pocas palabras, la oposición lo había afectado si pensaba de esa manera. Hoy yo te pregunto, amén, ¿estás escuchando las palabras que Cristo Jesús tiene para ti hoy? Amén. Cristo Jesús le dio palabras de ánimo a Pablo, diciendo, amén, que él tenía que seguir. Él tenía que seguir adelante. Dice: no temas, sino habla y no calles. Porque le dice el Señor, amén, porque yo estoy contigo. Es lo mismo que Cristo Jesús te está diciendo en esta noche. Él estará contigo a cada momento. Tan solo tienes que clamar a Él. Amén. La oposición no puede afectarte. Aquellas palabras que un día escuchaste y las guardaste, sácalas, tíralas a la basura. No escuches nada de esto. Amén. Porque Cristo Jesús está renovando la fe. Amén. Está inspirando, amén, una nueva visión en Pablo. Cosas grandes
vendrán. Amén. Vuelve a cobrar ánimo, lo anima y le dice, yo estaré contigo. Hoy el Señor te dice en esta noche, yo estaré contigo. Él te dará la fuerza para que sigas avanzando cada día, para que sigas adelante. Amén. La pregunta es en esta noche, ¿qué diría Cristo si te hablara hoy? ¿Tú estás haciendo caso a las palabras de la oposición? ¿De aquellos, amén, que rechazan lo que hacemos? ¿O simple y sencillamente rechazan a Cristo Jesús? No quieren escuchar, amén, la palabra de Dios. Tal vez te han ofendido, te han dañado. Has caído en ese error, pero hoy lo estás entendiendo de otra manera. ¿Qué diría Cristo Jesús si te hablara hoy? ¿Serían palabras de oposición para tu vida? ¿O serían esas palabras de ánimo que Cristo Jesús le dio a Pablo? ¿Qué crees que te diría hoy a ti? ¿No te diría lo mismo que le dijo a Pablo? En esa visión de noche, él mismo te diría, Jesús te diría, no temas, sino habla, no calles, porque yo estoy contigo. Sea tu trabajo, sean personas de la familia, sean quien sean esas personas o donde quiera que sea, ninguno, dice, podrá sobre ti la mano para hacerte mal. Ninguno pondrá, dice la palabra de Dios, sobre ti la mano para hacerte mal. Porque yo tengo muchos pueblos, dice, yo tengo mucha bendición en esta ciudad, en Santa Cruz, para ti. Amén. Eso es lo que Cristo Jesús dice en esta noche. Recuerda esto, hermano, hermana, la oposición en nuestra vida. Todos y cada uno de nosotros vamos a enfrentar esto, pero hoy lo has entendido. Amén. No te calles. Sigue hablando la palabra de Dios. Sigue compartiendo el amor de Dios. Sigue orando por las personas. No pares. No te detengas, porque el Señor estará contigo. Amén. Les voy a pedir, iglesia, vamos a inclinar nuestro rostro, cerrar nuestros ojos, pero tal vez en esta noche tú eres esa persona y dices, yo tengo una necesidad. Hay tantas y tantas personas que me han ofendido. Hay tantas y tantas personas que están en contra de que yo vaya a la iglesia, de que yo lea la Biblia, de que yo ore, de que yo tenga ministerio, de que yo esté siempre en cada servicio. Amén. Siempre vamos a enfrentar una oposición en nuestra vida, pero tú tienes que estar firme en lo que has escuchado hoy. Amén. Y que Cristo Jesús sea el que dirija tus pasos, el que te bendiga a cada momento. Únicamente entrégale tu corazón en esta noche. Tal vez tú eres esa persona y dices, yo no sabía cómo enfrentar esa oposición. Aquellas personas que siempre están hablando en contra mía, aquellas personas que siempre quieren dañarme, que siempre quieren afectarme, quieren estar hablando mal de mi familia, de mi matrimonio, de mi manera de vivir, o tan solo de porque soy cristiano, quieren afectarme, burlarse de mí, humillarme. Pero hoy he entendido que yo tengo que seguir adelante, porque la bendición viene de Cristo Jesús a mi vida. Y tal vez tú eres esa persona, hay un vacío en tu corazón. Hay una tristeza por todo lo que has enfrentado, pero hoy sabes que muchos de nosotros hemos enfrentado las mismas circunstancias que las tuyas y Cristo Jesús nos ha dado la victoria. Tú eres esa persona. Hoy te animo que hagas esta oración conmigo. Inclina tu rostro, cierra tus ojos, iglesia, todos juntos vamos a orar en esta noche. Señor Jesús, venimos delante de ti. Una vez más pidiéndote perdón por nuestros pecados, reconociéndote como nuestro único Señor y Salvador, pero sobre todo perdonando a aquellos que a lo largo de nuestra vida han traído esa oposición, esa crítica, esa mentira y esa falsedad a nuestra vida. Siempre han querido dañarnos, hoy los perdonamos, así como tú nos has perdonado. Nos declaramos sanos, nos declaramos libres
de toda atadura y maldición que haya sido dicha en nuestra contra. Hoy, Señor, sabemos que tú estás en nuestro corazón porque te hemos aceptado como nuestro Señor y Salvador. De hoy en adelante sabemos que nadie podrá hacernos daño porque tú estarás con nosotros, porque tú nos bendecirás y nos llevarás por ese camino de rectitud y de grandes bendiciones que tú tienes preparadas para todos nosotros. Gracias te damos, Señor, por todo lo que has hecho en nuestra vida y sabemos que vienen días mejores para todos nosotros. Señor, todo esto lo declaramos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. De verdad, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Si tú hiciste esa oración, por favor, házmelo saber, mándame un WhatsApp. Si hay una necesidad en tu vida, de la misma manera, mándame un WhatsApp y podemos seguir orando por ti, darte seguimiento y veremos lo que Dios va a hacer en tu vida. Recuerda, el miércoles tenemos servicio regular a las 7 de la tarde. ¿Sí? Y les pido de todo corazón que nos sigan apoyando en oración por nuestra iglesia y en especial por nuestra hermana Yoya Parada, por un milagro de sanidad total en su vida. Que Dios los bendiga y nos vemos el miércoles. Sigan orando por nosotros, seguimos orando por ustedes y sigan orando por nuestra iglesia. Hasta luego.